El cielo de Medellín ardía con un sol despiadado que hacía brillar los vidrios espejados de los edificios. Las calles del barrio, el poblado parecían hervir bajo el ruido de motos y el murmullo constante de conversaciones apresadas. Frente a un restaurante de lujo, autos importados esperaban con motores encendidos, mientras un grupo de ejecutivos almorzaba bajo el aire acondicionado. Sebastián Arango salió del lugar con paso firme, teléfono en mano, hablando en tono seco sobre una negociación millonaria. Su traje azul oscuro reflejaba poder, y su reloj Patek Philippe relucía como símbolo de control absoluto. No notó el pequeño puesto improvisado de flores hasta que una voz femenina, suave pero firme, interrumpió su mundo de cristal. «¿Le regalo una rosa, señor?» Lucía Ramírez sostenía un balde con agua turbia donde flotaban rosas marchitas. Su vestido empapado pegaba al cuerpo. El cabello trenzado caía sobre los hombros mojados. Sebastián la miró como quien observa una mancha fuera de lugar en un traje caro. Sin pensarlo, soltó una frase que cortó el aire como cuchilla. «Gente como tú debería desaparecer de las calles. Ensucian la ciudad». Los guardias del restaurante se adelantaron y la apartaron sin miramientos. La rosa cayó al suelo, hundiéndose en un charco sucio. Por un instante, Lucía levantó la vista. No había odio en sus ojos verdes, solo una calma dolorosa. «El dinero no cura la soledad, señor», murmuró antes de alejarse. La frase, aunque dicha en voz baja, lo atravesó con una incomodidad que no supo nombrar. Sebastián permaneció inmóvil unos segundos bajo la lluvia fina que comenzaba a caer, mientras los transeúntes corrían buscando refugio. El sonido de la ciudad se volvió distante, como si el mundo hubiera reducido su velocidad por un instante. Miró la rosa aplastada en el suelo. Los pétalos se deshacían lentamente en el agua, tiñendo el charco de un rojo pálido. Respiró hondo, pero el aire le pesó en el pecho. Trató de retomar la llamada, de volver al tono autoritario que tanto lo caracterizaba, pero su voz tembló. «Llámame más tarde», dijo, cortando de golpe. Caminó hacia su auto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo dentro de él se había agrietado, aunque no entendía por qué una simple florista podía provocarle esa sensación. Dentro del automóvil, el sonido del motor apenas cubría el eco de aquella frase. «El dinero no cura la soledad, señor». Encendió el aire acondicionado al máximo, como si el frío pudiera borrar el ardor de la vergüenza. En la pantalla del tablero, el reflejo de su rostro se veía tenso, casi irreconocible. Recordó las miradas de los comensales, el silencio incómodo, el brillo lastimado en los ojos de la joven. «Pues solo una chica más», murmuró para sí, intentando convencerse. Sin embargo, mientras avanzaba por la avenida iluminada, la imagen de Lucía, empapada, sosteniendo una rosa rota, se negaba a desvanecerse. Por primera vez en años, el poder no bastaba para distraerlo de su propio vacío. Esa noche, el apartamento de Sebastián parecía un museo sin alma. Desde el piso 32, la vista de Medellín se extendía como un mar de luces, pero él no encontraba belleza en nada. Se sirvió un whisky caro, el tercero del día, y se dejó caer en el sofá de cuero blanco. La televisión mostraba noticias sobre inversiones y expansión inmobiliaria, temas que normalmente lo enorgullecían, pero que ahora le parecían vacíos. Cerró los ojos y, sin querer, revivió la escena del mediodía. La rosa cayendo, la voz de Lucía, el gesto de sus manos agrietadas. Intentó reírse de su propio desconcierto. «Estoy perdiendo el juicio», murmuró. Pero en el fondo, una incomodidad creciente lo mordía como un remordimiento que no podía justificar con lógica. Mientras afuera la lluvia golpeaba los ventanales, Sebastián caminó hasta su estudio. En las paredes colgaban diplomas, reconocimientos y fotos en eventos empresariales. Todos mostraban al mismo hombre, seguro, arrogante, intocable. Se observó, en el espejo de cuerpo entero, aún vestido con su traje impecable, y por un momento se vio niño otra vez, con los zapatos rotos y el rostro cubierto de polvo. Un recuerdo fugaz de su infancia lo sacudió. Su madre vendiendo dulces en la calle, y él, escondido, avergonzado de su pobreza. Tal vez por eso odiaba tanto la miseria, porque le recordaba lo que fue. Pero esa mujer de la rosa, con su dignidad silenciosa,
Había tocado algo que él llevaba décadas intentando enterrar. A la mañana siguiente, Sebastián volvió a su rutina habitual. Reuniones, firmas, llamadas, halagos vacíos. Su asistente personal lo felicitó por haber cerrado una compra millonaria en Envigado, y él respondió con una sonrisa automática. Todo parecía en orden, pero algo había cambiado. Su concentración era intermitente, su mirada se perdía con facilidad. En un semáforo, mientras su chofer esperaba la luz verde, vio a una niña vendiendo chicles bajo la lluvia. El gesto infantil, el coraje de mantenerse en pie pese al agua, le recordó a Lucía. Sin pensarlo, bajó el vidrio y compró un paquete. La niña le sonrió con una gratitud sincera que lo desarmó. Por un segundo, Sebastián sintió el deseo de bajarse del coche, de preguntar su nombre, pero el semáforo cambió y la ciudad volvió a tragárselo con su ritmo implacable. Esa noche no logró dormir. Dio vueltas en la cama, perturbado por la imagen de aquella vendedora anónima y por la voz que lo había perseguido desde aquel mediodía. El dinero no cura la soledad. La frase resonaba una y otra vez, como una campana interior que no podía silenciar. Se levantó y se asomó a la ventana. Las luces de Medellín titilaban sobre un cielo cubierto, y de repente se sintió pequeño. Por primera vez en muchos años, Sebastián Arango, el empresario admirado, el hombre de éxito, se sintió vacío, no de bienes, sino de sentido. Apretó los puños, como si quisiera sofocar ese sentimiento nuevo y peligroso. No sabía que ese mismo vacío sería el principio de su transformación. Al día siguiente, mientras desayunaba en silencio frente al ventanal, el reflejo de la ciudad le devolvió una imagen que no reconocía. El rostro cansado, los ojos sin brillo, la taza de café fría entre las manos. Afuera, los sonidos del tráfico llegaban como un eco distante. Sin saber por qué, pensó en buscarla. No por orgullo ni por disculparse, sino porque algo dentro de él necesitaba volver a ver esa mirada limpia que lo había desarmado. Encendió su laptop y casi de manera impulsiva buscó en las redes el video de su humillación a la florista que se había vuelto viral. El rostro de Lucía aparecía empapado, pero sereno, mientras él gritaba. Lo vio entero, sin apartar la vista, y cuando terminó, exhaló despacio, con el corazón acelerado. No sabía aún que ese momento sería el inicio de una historia que lo cambiaría para siempre. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo historias que tocan el alma. Durante los días siguientes, Sebastián intentó volver a su rutina con disciplina, pero el recuerdo de aquella mujer persistía como una sombra cálida que se negaba a desaparecer. En las reuniones, su mente se desviaba hacia la escena del restaurante, hacia los ojos verdes que no lo juzgaron, solo lo desnudaron en silencio. Sus socios notaron su distracción y lo atribuyeron al estrés. «Tómate unos días, Arango», le dijo uno de ellos, pero el descanso no era lo que necesitaba. Lo que lo perturbaba era una incomodidad más profunda, la sensación de haber sido visto realmente por alguien por primera vez. Una tarde, incapaz de soportar más la duda, decidió recorrer las calles donde la había visto. Caminó entre vendedores de frutas, niños descalzos y música de reggaetón, hasta encontrar el puesto de flores vacío. Preguntó a un anciano de una tienda cercana y éste, al reconocer su voz, frunció el ceño. «Ella ya no viene por aquí, señor. Desde el día del video, la gente la mira diferente. Algunos se burlan, otros le tienen lástima». Sebastián sintió un golpe en el estómago. No había imaginado que su arrebato de orgullo pudiera haberla afectado tanto. «¿Y sabe dónde vive?», preguntó con cautela. El anciano dudó, pero finalmente señaló una dirección cuesta arriba, en un barrio más humilde, donde el pavimento se perdía entre casas de ladrillo y caminos de tierra. Sebastián agradeció con un gesto y, sin decir más, condujo hacia allá. No sabía qué haría cuando la encontrara, pero su corazón, por primera vez en años, latía sin el control de la razón. El camino hacia el barrio de Lucía era una sucesión de contrastes dolorosos. Los edificios de vidrio fueron quedando atrás, reemplazados por fachadas descascaradas y niños jugando descalzos sobre el barro. Sebastián redujo la velocidad al ver mujeres cargando cubetas de agua y perros flacos cruzando la calle.
Todo lo que veía le resultaba ajeno, pero al mismo tiempo inquietantemente familiar. Cuando era niño, había vivido en un lugar parecido, aunque había jurado no volver jamás. Sin embargo, allí estaba, con el motor del auto de lujo rugiendo en medio de un silencio incómodo. Preguntó por Lucía a una vecina, quien señaló una casa con techo de zinc, pequeña y pintada con restos de colores distintos. Vive con su hermano. Gente buena, pero con mala suerte, dijo la mujer. Sebastián bajó del auto, sintiendo por primera vez vergüenza de su traje caro. Tocó la puerta y fue Mateo, un niño de unos 11 años, quien abrió. Tenía la piel morena, los ojos del mismo verde brillante que su hermana y una sonrisa tímida. ¿Busca a mi hermana?, preguntó. Sebastián dudó antes de responder, temiendo que su presencia causara rechazo. Sí, necesito hablar con ella. Soy Sebastián Arango. El niño lo miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Ella no quiere hablar con usted, dijo al fin, cerrando la puerta despacio. Sebastián dio un paso atrás, sintiendo el peso de su propia reputación caerle encima. Por primera vez, el poder de su apellido no servía para abrir ninguna puerta. Sebastián permaneció frente a la puerta cerrada durante varios segundos, con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos. Un grupo de niños lo observaba desde la esquina, curiosos por aquel hombre elegante que no encajaba en ese paisaje. Sintió la necesidad de irse, pero algo lo detuvo. Miró alrededor y vio a Lucía a pocos metros, arrodillada junto a una anciana, ayudándola a recoger las frutas que se habían caído de una bolsa rota. Estaba vestida con una camiseta sencilla, el cabello recogido y el rostro cubierto de sudor. Cuando levantó la vista y lo vio, se quedó inmóvil. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier palabra. Sebastián intentó acercarse, pero ella se enderezó despacio, con los ojos firmes. «No necesito tus disculpas, señor Arango», dijo con calma. «Lucía, no vine a disculparme». «Bueno, sí, también, pero…» Sebastián buscó palabras. Torpe, como si hubiera olvidado cómo hablar sin autoridad. No sabía que las cosas habían ido tan lejos. No quería que te lastimaran por mi culpa. Lucía lo miró en silencio, sin rabia, solo con una serenidad triste. «Usted no pensó, señor. Gente como usted nunca piensa en las consecuencias, solo en ganar». Sebastián bajó la mirada. Quiso replicar, justificar su actitud, pero no encontró argumentos. Ella recogió las flores del suelo y las colocó con cuidado en un balde. «Si de verdad quiere hacer algo, deje de venir aquí». «No, necesitamos limosnas». Y sin más se dio la vuelta. Sebastián quedó solo, sintiendo que por primera vez alguien lo había puesto en su lugar sin gritarle. Esa noche, Sebastián no pudo quitar de su mente la firmeza con la que Lucía le había hablado. Había algo profundamente incómodo en su honestidad, una pureza que lo desarmaba más que cualquier ofensa. En su penthouse, la ciudad se veía brillante, pero él solo percibía oscuridad. Se sentó frente a su computadora y, casi sin darse cuenta, comenzó a buscar información sobre ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios. No lo hacía por caridad. Era como si una voz interna le exigiera equilibrar una deuda que no sabía explicar. Encontró una fundación local que apoyaba a vendedores callejeros y decidió hacer una donación anónima. No puso su nombre ni su empresa. Solo escribió: «Para quienes aún creen que la dignidad no se compra». Al presionar enviar, sintió una extraña paz, aunque no sabía si merecía sentirla. Días después, un correo de 1900. La fundación confirmó la recepción del dinero y le envió un informe sobre a quienes había beneficiado. Sebastián lo abrió con curiosidad y, al leer los nombres, su respiración se cortó. Lucía Ramírez y Mateo estaban en la lista. El documento mencionaba que las deudas escolares del niño habían sido cubiertas y que su hogar había recibido ayuda alimentaria. Sintió una mezcla de alivio y miedo. No quería que ella lo supiera, pero tampoco podía evitar imaginar su rostro al descubrirlo. Aquella misma tarde condujo hasta el barrio. Estacionó a distancia y observó desde lejos. Lucía regresaba del trabajo sonriente, con una bolsa de pan en la mano. Hablaba con su hermano y reía. Esa imagen sencilla, luminosa,
valía más que cualquier logro empresarial que había tenido. Durante varios días, Sebastián se mantuvo observando desde lejos, como un espectador invisible de una vida que no le pertenecía. La rutina de Lucía era sencilla. Madrugaba para comprar flores, atendía su pequeño puesto, almorzaba con su hermano y por las tardes ayudaba a un grupo de ancianos del barrio. Cada gesto suyo estaba lleno de propósito, de una calidez natural que Sebastián no recordaba haber sentido en años. Sin embargo, la culpa lo perseguía. Sabía que su ayuda había aliviado su situación, pero también temía el día en que ella descubriera la verdad. Cada vez que pensaba en acercarse, su orgullo y su miedo al rechazo lo detenían. Era un hombre acostumbrado a comprar respeto, no a ganarlo. La noticia de su repentina generosidad no tardó en llegar a sus círculos sociales. En una reunión de negocios, uno de sus socios, con tono burlón, comentó: «Dicen que el gran Arango anda de benefactor. ¿Qué pasa? ¿Te enamoraste de una vendedora?». Las risas llenaron la sala. Sebastián fingió indiferencia, pero el comentario le dolió más de lo que esperaba. «No todos miden la vida en dinero, Gustavo», respondió con voz firme. El silencio que siguió fue incómodo. Los demás evitaron mirarlo, sorprendidos por su tono. Por dentro, sin embargo, Sebastián temblaba. No era amor todavía lo que sentía, pero sí una admiración profunda, mezclada con la vergüenza de haber sido el villano en la historia de alguien que merecía respeto. Una mañana, al pasar nuevamente por el barrio, Sebastián vio una pequeña multitud reunida en la esquina donde Lucía solía vender. Se acercó discretamente y descubrió que los inspectores municipales estaban retirando los puestos ambulantes. «Orden del ayuntamiento», decían. Lucía discutía con ellos sosteniendo su canasto de flores contra el pecho. «No estoy pidiendo caridad, solo trabajo», decía con voz temblorosa. Sebastián sintió una rabia extraña, diferente a la que solía sentir en los negocios. Era una mezcla de impotencia y culpa. Se acercó y habló con uno de los inspectores, ofreciendo pagar la multa para que la dejaran quedarse. Pero Lucía lo vio y lo detuvo de inmediato. «No lo haga, no necesito que me salve». El silencio que siguió fue tenso. Todos observaban. Ella respiró hondo. «Déjeme caer si tengo que caer, pero que sea con mi propio esfuerzo». Esa frase lo dejó sin palabras. Sebastián bajó la mirada, entendiendo que su intento de ayudar seguía siendo una forma de imponer poder. Los inspectores se marcharon, y Lucía recogió sus cosas con dignidad. Él se acercó, más suave esta vez. «Perdóname, no era mi intención humillarte otra vez». Ella se detuvo, lo miró fijamente y respondió: «Entonces aprende a mirar distinto, señor Arango. No todos los que tienen poco necesitan que los rescaten. A veces solo quieren ser vistos». Esa tarde, cuando Sebastián regresó a su oficina, nada le resultó suficiente. Ni los contratos, ni los elogios, ni el dinero. Todo parecía hueco después de escuchar esas palabras. Esa noche, Sebastián condujo sin rumbo por la ciudad, con las luces de Medellín reflejándose en el parabrisas como fantasmas de un pasado que ya no quería. Terminó estacionando en una colina desde donde se veía todo el valle, brillante y silencioso. Allí recordó la vez que su madre le dijo que la pobreza no era una vergüenza, sino una prueba de resistencia. Recordó cómo había prometido no volver a pasar hambre, pero en esa obsesión por sobrevivir había dejado de sentir. Ahora, una mujer que apenas conocía lo había enfrentado con una verdad más poderosa que cualquier cifra, que su riqueza no servía de nada si no era capaz de mirar a los demás con humanidad. Respiró hondo y por primera vez deseó no ser el hombre que era, sino el que podría llegar a ser. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todo su equipo. Suspendió temporalmente sus operaciones inmobiliarias más rentables para iniciar un programa de viviendas sociales. «No lo hacemos por imagen», dijo en la reunión. «Lo hacemos porque es lo correcto». Algunos lo miraron con escepticismo, otros, en silencio, lo admiraron. Pero él no buscaba aprobación. Lo hacía porque, de algún modo, sentía que Lucía lo estaba observando desde lejos, esperando ver si sus palabras habían calado de verdad. Aquella noche, al volver a casa, encontró una pequeña rosa roja sobre el parabrisas de su coche.
No sabía quién la había dejado, pero al tomarla entre los dedos, sintió que algo dentro de él florecía por primera vez. Con el paso de las semanas, Sebastián comenzó a visitar discretamente el barrio, no para ofrecer dinero, sino para escuchar. Hablaba con vecinos, con jóvenes desempleados, con madres solteras que buscaban oportunidades. Al principio lo miraban con desconfianza, pero poco a poco su presencia se volvió familiar. Lucía, sin embargo, mantenía la distancia. Lo observaba desde su puesto improvisado, midiendo si sus acciones eran reales o simples gestos de culpa. Un día, mientras él ayudaba a reparar el techo de una casa dañada por la lluvia, ella se acercó. No creí que supieras usar un martillo, bromeó con una media sonrisa. Sebastián la miró y respondió: tampoco yo, pero me estoy entrenando. Ambos rieron con una naturalidad que desarmó la tensión. Fue la primera vez que compartieron un momento sin rencor. Después de esa tarde, comenzaron a hablar con más frecuencia. Las conversaciones eran breves, pero profundas. Lucía le contaba sobre su hermano Mateo, sobre su abuela fallecida y sobre cómo las flores habían sido el único legado que su familia le dejó. Mi abuela decía que cada flor es una oración silenciosa. Sebastián escuchaba con atención, con un respeto que nunca antes había tenido por nadie. A cambio, él le confesó fragmentos de su pasado: la pobreza, la humillación, la obsesión por el éxito. Tenía miedo de volver a ser nadie, admitió. Lucía lo miró con compasión, pero sin lástima. No eres nadie cuando pierdes lo que te hace sentir humano, respondió ella con serenidad. Aquella frase lo marcó más que cualquier lección de negocio. Con el tiempo, la conexión entre ellos se volvió imposible de ignorar. Sebastián comenzó a disfrutar de cosas que antes consideraba triviales: el olor del pan recién hecho en 1910, la esquina, las risas de los niños corriendo entre charcos, la música que salía de una radio vieja. Cada detalle cobraba sentido cuando Lucía estaba cerca, pero su mundo de lujo empezó a desmoronarse. En redes sociales se filtraron fotos de él trabajando en barrios humildes, y los medios lo presentaron como el empresario que se enamoró de una vendedora callejera. Su reputación, construida sobre una imagen de perfección y poder, se volvió objeto de burla entre los ricos de Medellín. Los contratos comenzaron a cancelarse y algunos inversionistas se retiraron. «Te estás arruinando por una ilusión», le dijo su socio principal. Sebastián solo respondió: «Quizás, pero por primera vez me siento vivo». Lucía también enfrentó consecuencias. Las burlas y los comentarios crueles no tardaron en llegar. La florista que atrapó a un millonario, decían, perdió su punto de venta porque los dueños del local no querían escándalos. Una tarde, entre lágrimas, le confesó a Sebastián: «Yo no pedí esto, no quería ser tu vergüenza». Él quiso abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «No quiero ser parte de tu culpa, Sebastián, quiero ser parte de tu verdad». Esas palabras lo dejaron sin aliento. Entendió que ayudarla no era salvarla, sino acompañarla sin imponerse. Por primera vez el amor no le dolía como debilidad, sino que le daba fuerza. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía se refugió en su trabajo y Sebastián en sus decisiones. Sin embargo, algo había cambiado profundamente en ambos. Una mañana, él apareció con una propuesta: organizar una feria comunitaria donde los vendedores del barrio pudieran ofrecer sus productos sin ser perseguidos ni humillados. «No es caridad, es oportunidad», explicó con voz serena. Lucía lo miró, esta vez sin resistencia. «Si lo haces por ellos, te ayudaré», respondió. Juntos comenzaron a organizar el evento. Ella se encargó de convocar a los vecinos y él de conseguir permisos y materiales. Pasaban largas horas planeando, riendo, discutiendo y soñando. Poco a poco, la desconfianza se transformó en alianza, y la alianza en algo más profundo, un vínculo genuino, nacido de la empatía y del respeto mutuo. Cuando la feria finalmente se inauguró, el barrio entero se llenó de colores, música y esperanza. Los niños corrían entre los puestos, los ancianos reían, y Lucía, vestida con una blusa blanca y flores en el cabello, caminaba entre la multitud con el orgullo de quien ha luchado sin rendirse. Sebastián la observaba desde lejos
sintiendo una emoción que no podía contener. Era más que admiración, era amor, limpio y silencioso. Pero justo cuando pensó que la paz había llegado, un grupo de empresarios apareció entre la multitud, con cámaras y micrófonos. «Ahí está el hipócrita», gritó uno. «El millonario que se burla del pueblo ayudando para limpiar su imagen». Las risas y los murmullos comenzaron a llenar el aire. Lucía miró a Sebastián con miedo, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El bullicio en la feria se transformó en un murmullo incómodo. Sebastián permaneció de pie frente a las cámaras, con la mirada fija en el suelo. Los gritos de los empresarios resonaban como cuchillas. «Esto es puro teatro, un millonario buscando limpiar su nombre». Algunos vecinos comenzaron a retroceder, temiendo que la tensión terminara en violencia. Lucía dio un paso adelante, situándose frente a él. «No digas nada», le susurró con voz firme. Pero Sebastián levantó la cabeza y por primera vez no huyó del juicio público. «Tienen razón», dijo con calma. «Fui arrogante, ciego y cruel, pero no estoy aquí para justificarme, sino para cambiar. Y si eso les parece una farsa, entonces que se burlen todo lo que quieran». El silencio que siguió fue denso, cargado de sorpresa y respeto. Lucía lo observaba con los ojos brillantes, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Uno de los hombres lo interrumpió, riéndose. «¿Y crees que unas flores y unos puestos callejeros te hacen un santo?» Sebastián respiró hondo. «No», respondió, «pero me hacen humano». Su voz tembló y la multitud lo miró con una mezcla de compasión y admiración. Lucía, sin poder contenerse, subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. «Este hombre me humilló frente a todos ustedes», dijo con claridad, «pero también fue el único que, sin pedir nada a cambio, ayudó a mi hermano a seguir estudiando. Lo hizo en silencio, sin buscar reconocimiento». Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas hacia Sebastián comenzaron a cambiar. Lucía respiró profundamente antes de continuar, sosteniendo el micrófono con ambas manos. «Yo no estoy aquí para defender a un millonario», dijo, «sino a un ser humano que se atrevió a mirar más allá de su propio reflejo». Sus palabras flotaron en el aire, y por un instante, el bullicio se desvaneció. Sebastián la miraba sin poder hablar, con los ojos húmedos, mientras las personas del barrio la escuchaban en silencio. «A veces, los que tienen más son los que más vacíos están», añadió Lucía. «Y si él está intentando llenar ese vacío con bondad, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo?». Un aplauso tímido estalló en medio de la multitud, creciendo poco a poco hasta convertirse en una ovación sincera. Sebastián sintió que el aire regresaba a sus pulmones después de mucho tiempo. Cuando Lucía bajó del escenario, Sebastián la esperó con la mirada fija en ella. Caminó hacia su encuentro, sin importar las cámaras, ni los flashes, ni las miradas que los rodeaban. «Lucía», dijo apenas con la voz quebrada, «humillarte fue el día más vergonzoso de mi vida, pero mirarte desde entonces fue lo más real que me ha pasado». Ella lo observó en silencio, las lágrimas contenidas, mientras él continuaba. «Tú me enseñaste lo que mi dinero nunca pudo comprar, la capacidad de sentir, de mirar sin miedo». Lucía dio un paso más cerca y con voz suave respondió: «Y tú me enseñaste que incluso los corazones endurecidos pueden florecer». El público a su alrededor guardó un silencio reverente, como si presenciara algo sagrado. El sol comenzaba a caer sobre Medellín, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La feria, que momentos antes había sido escenario de tensión, se transformó en un espacio de esperanza. Los vecinos observaban a Sebastián y Lucía como si presenciaran algo imposible, el perdón entre dos mundos que jamás se habían tocado. Sebastián tomó la mano de Lucía con un temblor visible. «No quiero esconderme más detrás de mis trajes ni de mis empresas. Quiero construir algo real, contigo, con todos ustedes». Su voz se quebró, pero sus palabras resonaron con una fuerza sincera. Lucía lo miró largo rato antes de responder. «Las flores crecen incluso en el barro, Sebastián, pero hay que regarlas todos los días». Él sonrió con humildad, entendiendo que esa frase no era una metáfora, era una promesa. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, sin comprender del todo lo que acababan de
Presenciar. Sebastián sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero no las escondió. Era la primera vez que se permitía llorar sin vergüenza. Lucía lo abrazó, y en ese gesto no había romanticismo de cuento, sino redención. «Gracias por no rendirte», murmuró ella. «Gracias por enseñarme a mirar», respondió él. En ese abrazo, los dos mundos, el del lujo y el de la necesidad, se encontraron en igualdad. Por primera vez, Sebastián Arango no era el empresario intocable, sino un hombre que había aprendido a ser humano. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, algunos periodistas se acercaron para pedir declaraciones. Sebastián, aún con los ojos enrojecidos, habló con serenidad. «No quiero publicidad, quiero continuidad. Lo que hoy empezó aquí no puede terminar con un aplauso». Detrás de él, Lucía sostenía una de sus flores, una rosa roja que parecía absorber el último rayo del atardecer. «Esta feria no fue mía», añadió ella. «Fue del barrio, de todos los que alguna vez fueron invisibles». Las cámaras captaron ese instante. Dos personas unidas no por conveniencia, sino por propósito. En ese momento, Medellín, una ciudad partida entre el brillo y la pobreza, pareció detenerse unos segundos para observar cómo un acto de humildad podía cambiarlo todo. Al final del evento, Sebastián y Lucía se quedaron solos entre los puestos vacíos. El aire olía a pan recién horneado y a flores marchitas. «¿Sabes?», dijo él, rompiendo el silencio. «Creo que esta fue la primera vez que mi apellido significó algo bueno para alguien». Lucía lo miró con ternura. «No fue tu apellido, fue tu decisión», respondió. Se quedaron en silencio, contemplando las luces de la ciudad al fondo. En sus rostros había cansancio, pero también una serenidad nueva. Ninguno de los dos sabía qué pasaría después, pero ambos intuían que ese día quedaría grabado como el verdadero inicio de sus vidas. Esa noche, las redes sociales se llenaron de imágenes de la feria. El video del abrazo entre Sebastián y Lucía recorrió toda Colombia, generando opiniones divididas. Algunos lo llamaban acto de redención, otros teatro mediático. Pero él ya no leía los comentarios, ni respondía a los mensajes de sus socios, ni atendía a las llamadas de inversionistas preocupados. Pasó la noche en su estudio, mirando los planos de sus proyectos inmobiliarios. Luego, tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Vendería una de sus propiedades más caras para financiar iniciativas de empleo local. Por primera vez, no pensó en retorno económico, sino en impacto humano. Lucía, al enterarse, lo buscó. «¿Estás seguro de lo que haces?», preguntó con una mezcla de miedo y orgullo. Sebastián asintió. «Por primera vez, sí». Días después, ofreció una conferencia improvisada en la misma feria donde todo había ocurrido. Sin protocolo ni traje caro, habló ante los mismos vecinos que lo habían juzgado. «No vengo a pedir perdón», dijo. «Vengo a ofrecer trabajo, dignidad y respeto». La gente lo escuchó con atención. Y, cuando terminó, un anciano se acercó y le dijo: «Señor Arango, mi nieto necesita empleo. ¿De verdad cumple lo que promete?». Sebastián sonrió, estrechándole la mano. «Lo prometo». Detrás de él, Lucía observaba en silencio, con lágrimas contenidas. Comprendió que no estaba frente al mismo hombre que la había humillado, sino ante alguien que había aprendido a ver el valor en los demás. Al caer la tarde, Sebastián y Lucía caminaron por las calles vacías del barrio, entre risas, silencio y miradas. «Cómplices. Nunca pensé que terminaríamos aquí», dijo él con voz baja. Lucía sonrió. «Yo tampoco, pero a veces la vida te lleva justo al lugar donde necesitas sanar». Se detuvieron frente al pequeño puesto de flores reconstruido con tablones nuevos. Sebastián tomó una rosa y se la ofreció. «Esta vez, permíteme comprarla con humildad». Lucía aceptó la flor, sonriendo con ternura. «Y esta vez, se la vendo a un amigo». El viento sopló suave, moviendo las flores y los recuerdos. Ambos entendieron que ese gesto sencillo era más poderoso que cualquier fortuna. Era la reconciliación entre el orgullo y la bondad. Esa noche, las luces de Medellín parecían más cálidas, como si la ciudad entera respirara esperanza. Sebastián, de pie en el balcón de su apartamento, observó el horizonte con una paz desconocida. Ya no se sentía solo, ni vacío.
Había descubierto que el verdadero éxito no era tener más, sino compartir lo que uno es. Y en algún rincón de la ciudad, Lucía cerraba su puesto con una sonrisa serena, segura de que algo en el mundo había cambiado, aunque nadie más pudiera verlo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasaron los meses y Medellín comenzó a hablar del nuevo Proyecto Arango, una fundación dedicada a apoyar microemprendedores callejeros. Lo llamaron Flores de Esperanza, en honor a la rosa que lo cambió todo. Sebastián puso en venta uno de sus edificios más lujosos y destinó cada peso al nuevo propósito. Quiero que los que alguna vez fueron invisibles tengan voz, declaró durante la inauguración. A su lado, Lucía, vestida de blanco, sonreía con la serenidad de quien había aprendido que el perdón también florece. La prensa intentó convertir el evento en espectáculo, pero Sebastián habló con humildad. Esto no es un acto de caridad, dijo, sino de justicia. Los aplausos que siguieron no sonaban a reconocimiento, sino a esperanza. Lucía fue nombrada coordinadora general del proyecto. Pasaba los días enseñando a mujeres del barrio a elaborar arreglos florales para vender en ferias locales. Sebastián la observaba con admiración, consciente de que ella había transformado su culpa en inspiración. Cada tarde, él recorría los talleres ayudando a los jóvenes, escuchando sus historias. Nunca pensé que lo vería con las manos llenas de tierra, señor Arango, bromeaban. Él reía. La tierra me recuerda que sigo vivo. En poco tiempo, Flores de Esperanza se convirtió en un símbolo de cambio, un punto de encuentro entre quienes habían perdido todo y quienes aprendían por fin a compartir. Un año después, la fundación organizó su primera Feria Nacional de Emprendedores Sociales. Llegaron personas de distintas regiones de Colombia, todas con historias de lucha y superación. Sebastián caminaba entre los puestos, saludando con un apretón de manos a cada participante. Ya no usaba trajes de diseñador, prefería camisas sencillas y un reloj de cuero desgastado. Cuando subió al escenario para dar su discurso, no habló de cifras ni de estrategias. Hace un tiempo, yo creía que el éxito se medía por los metros cuadrados que poseías. Hoy sé que se mide por las vidas que puedes tocar. Entre el público, Lucía lo escuchaba con los ojos brillantes, sosteniendo una rosa blanca. En ese momento, comprendió que su historia no había sido casualidad, había sido destino. Esa noche, mientras recogían las últimas mesas, Sebastián y Lucía se sentaron en las gradas del recinto vacío. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó él mirando el cielo despejado. Dejar de pelear con el niño que fui, aceptar que no tenía que esconderlo más. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Ese niño solo necesitaba que alguien lo mirara sin miedo. Permanecieron en silencio, escuchando la ciudad dormida. La brisa olía a flores frescas y a tierra mojada. Sebastián sonrió. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Lucía lo miró y, por primera vez, no había distancia entre sus mundos. Con el tiempo, la historia de Flores de Esperanza comenzó a inspirar a otros empresarios. Algunos ofrecieron donaciones, otros quisieron replicar el modelo en sus propias ciudades. Pero Sebastián se mantuvo fiel a la esencia original: cercanía, respeto y dignidad. No somos benefactores, somos compañeros de camino, repetía en cada reunión. Lucía, por su parte, se convirtió en una figura de referencia para mujeres que habían perdido la fe. Enseñaba no solo a vender flores, sino a creer en sí mismas. Cada pétalo tiene una historia, decía en los talleres, mientras el aroma de las rosas llenaba el aire. Sebastián la observaba desde la puerta, con la certeza de que ella había sido su mayor inversión, la que le devolvió el alma. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de la fundación, Lucía encontró la primera rosa que él había comprado en silencio, seca pero intacta, guardada entre las páginas de un cuaderno. ¿Por qué la conservas?, se preguntó. Sebastián la tomó entre los dedos con delicadeza. Porque me recuerda quién era y quién ya no quiero volver a ser. Lucía sonrió emocionada. Entonces, prométeme algo, dijo, que sigas eligiendo florecer, incluso cuando la vida se marchite. Él la miró con ternura.
Lo prometo, Lucía. Contigo siempre floreceré. En ese instante, comprendieron que su unión no había nacido del perdón, sino de la transformación compartida. 3 años después, la Fundación Flores de Esperanza se convirtió en un referente nacional. El barrio donde Lucía había vendido flores bajo la lluvia ahora estaba lleno de talleres, murales coloridos y pequeños negocios familiares. Sebastián caminaba por esas calles con orgullo silencioso, saludando a la gente por su nombre. Mateo, el hermano de Lucía, ya era profesor voluntario, enseñando a niños a leer y escribir. Una tarde, durante la inauguración de una escuela comunitaria, Lucía tomó el micrófono y anunció: «Este lugar llevará el nombre de mi abuela Carmen Ramírez, porque de sus manos nacieron las flores que hoy alimentan tantos sueños». Sebastián la abrazó frente a todos y juntos descubrieron la placa con el nombre grabado en piedra. El aplauso que siguió fue largo, sentido, lleno de lágrimas. Esa noche, mientras caminaban por el jardín recién sembrado, Lucía se detuvo frente a un rosal florecido. «¿Recuerdas la primera vez que te ofrecí una rosa?», preguntó con una sonrisa traviesa. Sebastián rió suavemente. «Recuerdo que la dejé caer y que desde entonces me paso la vida recogiéndola». Ella lo miró con ternura. «¿Y esta vez qué harás con ella?». Él respondió sin dudar: «Cuidarla, porque ahora entiendo que lo que se cuida, crece». Lucía tomó su mano, entrelazando los dedos. El viento sopló, moviendo los pétalos como si el universo celebrara aquella promesa cumplida. Con el paso del tiempo, Sebastián y Lucía se convirtieron en símbolo de segundas oportunidades. No eran héroes, solo dos almas que aprendieron a mirarse sin prejuicios y a construir algo más grande que ellos mismos. Cada flor vendida, cada niño ayudado, cada sonrisa recuperada, era un recordatorio de que el amor y la empatía pueden transformar cualquier historia. En la entrada de la fundación, una frase escrita en piedra resumía todo lo vivido: «La verdadera riqueza nace cuando el orgullo se curva ante la humanidad». Sebastián solía quedarse mirándola al anochecer, agradecido. Lucía, a su lado, tomaba su mano y decía en voz baja: «Y pensar que todo comenzó con una rosa caída». Ambos reían sabiendo que de aquel dolor había nacido esperanza para muchos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: «El amor no tiene precio» si ustedes también creen en la bondad humana.